Donald Trump. Un nombre que resuena en la historia política y empresarial de Estados Unidos como pocos. Para algunos, un líder visionario y patriota. Para otros, un símbolo de controversia y polarización. Su ascenso desde el mundo de los negocios hasta la presidencia marcó un antes y un después en la política estadounidense, redefiniendo la forma en que se ejerce el poder en la Casa Blanca. Ahora, tras su primera presidencia y un intento de reelección fallido en 2020, Trump ha vuelto a la escena con más fuerza que nunca. Su posible regreso al poder en 2025 genera debates, expectativas y preocupaciones a nivel mundial. ¿Cómo ha sido su trayectoria? ¿Cuál ha sido su legado? Y lo más importante, ¿qué impacto tendría su regreso para Estados Unidos y el mundo? Hoy, en Ancestra Podcast, exploraremos la historia de Donald Trump, sus logros, sus fracasos y lo que su futuro político podría significar para la historia. Para entender el fenómeno de Donald Trump, es fundamental remontarnos a sus orígenes. Antes de convertirse en una de las figuras más polarizantes de la política estadounidense, fue un magnate de los negocios, una estrella mediática y un símbolo del éxito y la ostentación en la cultura popular. Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Fue el cuarto de 5 hijos de Fred Trump, un empresario inmobiliario que había construido una fortuna desarrollando viviendas para la clase media en los barrios exteriores de la ciudad. Desde una edad temprana, Donald estuvo expuesto al mundo de los negocios, y a la ambición de su padre por expandir su imperio inmobiliario. A diferencia de otros niños de su entorno, Donald no creció con una vida de lujos despreocupados. Fred Trump era un hombre exigente, que inculcó en sus hijos una fuerte ética de trabajo y disciplina. Pero Donald, con su carácter audaz y competitivo, demostró desde joven que no se conformaría con continuar el legado de su padre en los suburbios de Nueva York. Su visión era más ambiciosa, él quería ser el rostro del éxito en Manhattan, el centro financiero y cultural de Estados Unidos. A los 13 años, debido a su carácter rebelde, fue enviado a la Academia Militar de Nueva York, donde aprendió disciplina y liderazgo. Tras graduarse, ingresó a la Universidad de Fordham, pero rápidamente se trasladó a la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, donde se graduó en 1968 con un título en economía. Para muchos, Wharton es sinónimo de prestigio académico, pero en el caso de Trump, su verdadera educación no estuvo en las aulas, sino en las oficinas de su padre, donde aprendió las tácticas del negocio inmobiliario. A finales de los años 60, Donald Trump comenzó a trabajar en la empresa familiar, Elizabeth Trump y Son, pero su ambición iba mucho más allá de los proyectos de viviendas en Brooklyn y Queens. Convenció a su padre de expandirse a Manhattan, una jugada arriesgada que definiría su carrera. Su primer gran proyecto llegó en 1976 con la adquisición y remodelación del Hotel Commodore, que transformó en el Grand Hyatt New York. Fue su primer golpe de éxito en la Gran Manzana. Pero el proyecto que realmente lo catapultó a la fama fue la construcción de la Torre Trump, un rascacielos de lujo ubicado en la Quinta Avenida. Inaugurado en 1983, este imponente edificio de vidrio y acero simbolizaba todo lo que Trump quería proyectar: riqueza, poder y exclusividad. La torre se convirtió en su carta de presentación al mundo, y en un ícono de la ciudad de Nueva York. El éxito de la Torre Trump lo llevó a expandirse aún más. En la década de 1980, invirtió en casinos en Atlantic City, compró el famoso Hotel Plaza de Nueva York, y se convirtió en un magnate de la industria del entretenimiento. Su estilo de vida extravagante, su personalidad llamativa y su capacidad para generar titulares hicieron que los medios lo convirtieran en una celebridad. Ya no era solo un empresario, era una marca en sí mismo. Pero no todo fue éxito. A finales de los años 80 y principios de los 90, Trump enfrentó una serie de fracasos financieros. La crisis económica golpeó duramente su imperio, y varias de sus empresas, incluyendo los casinos en Atlantic City, se declararon en bancarrota. Su deuda personal alcanzó niveles alarmantes, y muchos lo consideraron acabado. Pero Donald Trump tenía una habilidad única: reinventarse a sí mismo. En la década de 2000, Trump encontró una nueva forma de mantenerse relevante: la televisión. En 2004, lanzó el reality show The Apprentice, donde empresarios competían por la oportunidad de trabajar con él.
Su frase "You're fired" se convirtió en un eslogan icónico, y el programa consolidó su imagen como el hombre de negocios definitivo. Trump había logrado algo que pocos empresarios conseguían: convertir su nombre en una marca global de éxito y poder. Para muchos, esto parecía el punto máximo de su carrera. Pero Donald Trump aún tenía un camino más grande por recorrer. Uno que lo llevaría desde las torres de Manhattan hasta la Casa Blanca. En la historia de Estados Unidos, pocos líderes han desafiado las normas establecidas como lo hizo Donald Trump. Pasar de ser un magnate inmobiliario y estrella de la televisión a ocupar la oficina más poderosa del mundo parecía una hazaña imposible. Sin embargo, en 2015, Trump rompió con todas las expectativas y redefinió la política estadounidense con su estilo directo, polémico y sin precedentes. Todo comenzó el 16 de junio de 2015. Frente a una multitud de seguidores y cámaras de televisión, Donald Trump anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Desde el primer momento, su discurso rompió con los esquemas tradicionales de la política. Prometió fortalecer la economía, endurecer la política migratoria y devolver la grandeza a Estados Unidos con su eslogan, "Make America Great Again". Los analistas políticos y los medios de comunicación inicialmente tomaron su candidatura como un espectáculo más de su carrera mediática. Lo vieron como un outsider sin posibilidades reales de competir contra políticos de carrera como Jeb Bush, Marco Rubio o Ted Cruz en las primarias republicanas. Pero subestimaron el poder de su mensaje. Trump conectó con un sector del electorado que se sentía olvidado: trabajadores industriales afectados por la globalización, ciudadanos preocupados por la inmigración y votantes descontentos con el sistema político tradicional. Su estilo rompió con los códigos tradicionales de la política estadounidense. Sin rodeos, atacaba a sus rivales y desafiaba a los medios de comunicación. Su estrategia de comunicación, basada en Twitter y en mítines multitudinarios, le permitió saltarse los filtros de la prensa y llegar directamente a sus seguidores. Contra todo pronóstico, fue eliminando a sus oponentes uno a uno, hasta ganar la nominación republicana en julio de 2016. Pero su mayor reto estaba por venir: enfrentarse a la demócrata Hillary Clinton en las elecciones generales. La campaña fue una de las más intensas y polémicas en la historia de Estados Unidos. Los debates presidenciales estuvieron cargados de confrontaciones directas, acusaciones de corrupción, escándalos mediáticos y una profunda división ideológica en el país. Mientras Clinton apostaba por la experiencia y la continuidad, Trump se presentaba como el candidato antisistema, el outsider que desafiaría el statu quo de Washington. El 8 de noviembre de 2016, el mundo quedó en shock. Contra todas las encuestas y predicciones, Donald Trump ganó la presidencia con 304 votos electorales frente a los 227 de Clinton. Fue una victoria histórica que sorprendió tanto a sus críticos como a sus propios seguidores. Los estados clave del cinturón industrial, como Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que habían votado por los demócratas en elecciones anteriores, se volcaron en favor de Trump. Su mensaje de recuperación económica y proteccionismo resonó con millones de estadounidenses. El 20 de enero de 2017, Donald Trump juró como el presidente número 45 de los Estados Unidos. Su ascenso al poder marcó el inicio de una nueva era en la política estadounidense. Para sus seguidores, era el líder que devolvería el poder al pueblo y desafiaría la élite política de Washington. Para sus opositores, representaba una amenaza a las instituciones democráticas y una presidencia impredecible. Lo que vendría después sería un mandato lleno de desafíos, controversias y transformaciones. Desde políticas económicas y comerciales hasta conflictos internacionales y batallas mediáticas, la presidencia de Donald Trump cambiaría para siempre la historia de Estados Unidos. El 20 de enero de 2017, Donald Trump se convirtió en el presidente número 45 de los Estados Unidos. Con un discurso inaugural que enfatizaba el nacionalismo económico, la seguridad fronteriza y el regreso del poder al pueblo, su presidencia prometía ser una ruptura con la política tradicional de Washington. Desde el primer día, quedó claro que su mandato no se parecería a ningún otro. En sus primeros días en el cargo, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas diseñadas para cumplir sus promesas de campaña.
Entre ellas, la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, el intento de prohibición de entrada a ciudadanos de varios países musulmanes, y la eliminación de regulaciones económicas impuestas por administraciones anteriores. Su política de America First se convirtió en el eje de su administración, enfocándose en la protección de los intereses estadounidenses por encima de los acuerdos multilaterales. Uno de los temas más polémicos de su presidencia fue la inmigración. Trump insistió en la construcción de un muro en la frontera con México, argumentando que era esencial para la seguridad nacional. Aunque el Congreso bloqueó la financiación completa del proyecto, su administración reasignó fondos del Departamento de Defensa para avanzar en su construcción. Además, implementó políticas como la separación de familias en la frontera y la restricción de visas, generando un intenso debate sobre derechos humanos y seguridad. En el ámbito económico, Trump llevó a cabo una reforma fiscal histórica en 2017, reduciendo impuestos para empresas y ciudadanos con el objetivo de estimular el crecimiento. Bajo su mandato, el mercado de valores alcanzó niveles récord, y el desempleo cayó a cifras mínimas históricas. Sus seguidores veían estos logros como una prueba de su éxito en la gestión económica, mientras que sus críticos argumentaban que la reducción de impuestos beneficiaba desproporcionadamente a las grandes corporaciones y aumentaba el déficit nacional. En la política exterior, Trump adoptó una postura más confrontativa. Su guerra comercial con China llevó a la imposición de aranceles mutuos, afectando mercados globales. También cuestionó alianzas tradicionales, exigiendo a países de la OTAN que aumentaran sus contribuciones al gasto en defensa. Sin embargo, sorprendió al mundo al ser el primer presidente estadounidense en reunirse con un líder norcoreano, al sostener encuentros históricos con Kim Jong-un en 2018 y 2019. A pesar de sus logros, la administración Trump estuvo marcada por controversias constantes. En 2019, la Cámara de Representantes inició un juicio político en su contra, acusándolo de abuso de poder y obstrucción al Congreso tras presionar a Ucrania para investigar a su rival político, Joe Biden. Aunque fue absuelto en el Senado, el proceso evidenció la profunda división política en el país. Pero el mayor desafío de su presidencia llegó en 2020 con la pandemia de COVID-19. La crisis sanitaria y económica golpeó a Estados Unidos con fuerza. Trump fue criticado por minimizar inicialmente la gravedad del virus, y por su enfoque en la gestión de la pandemia. A pesar de que su administración impulsó el desarrollo rápido de vacunas bajo la Operación Warp Speed, su manejo de la crisis sanitaria se convirtió en un punto clave en las elecciones de ese año. Ese mismo año, Estados Unidos también vivió un estallido social sin precedentes. Las protestas por la justicia racial tras la muerte de George Floyd pusieron a prueba el liderazgo de Trump. Sus respuestas a las manifestaciones fueron vistas por algunos como un intento de restaurar el orden y por otros como una represión excesiva. En noviembre de 2020, Trump buscó la reelección en unas elecciones marcadas por la pandemia, la crisis económica y la polarización política. Su rival, Joe Biden, prometió restaurar la estabilidad y la unidad en el país. Tras una votación histórica con una participación récord, Biden fue declarado ganador. Trump, sin embargo, alegó fraude electoral sin pruebas concluyentes, lo que desencadenó una serie de impugnaciones legales y una creciente tensión política. El 6 de enero de 2021, mientras el Congreso certificaba la victoria de Biden, una multitud de seguidores de Trump asaltó el Capitolio en un intento de detener el proceso. Este evento sacudió la democracia estadounidense, y llevó a un segundo impeachment contra Trump, convirtiéndose en el primer presidente en la historia en enfrentar dos juicios políticos. Fue absuelto nuevamente, pero su imagen quedó marcada por el caos de aquella jornada. El 20 de enero de 2021, Trump dejó la Casa Blanca sin asistir a la toma de posesión de su sucesor, algo inusual en la tradición presidencial. Sin embargo, su salida no significó el fin de su influencia en la política estadounidense. Desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, continuó siendo una figura central en el Partido Republicano y en la opinión pública. El mandato de Donald Trump fue, sin duda, uno de los más disruptivos en la historia de Estados Unidos. Amado por unos y criticado por otros, dejó una marca indeleble en la política nacional e internacional. Pero su historia no terminó ahí. La pregunta que muchos se hacían era, ¿regresaría alguna vez a la Casa Blanca?
Tras dejar la presidencia en enero de 2021, muchos se preguntaban si Donald Trump se retiraría de la política. Sin embargo, en poco tiempo quedó claro que su influencia no había desaparecido. Desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, Trump continuó siendo una voz central dentro del Partido Republicano. Sus declaraciones, sus mítines y su capacidad para movilizar a millones de seguidores lo mantuvieron en el centro del debate político. Aunque su cuenta de Twitter había sido suspendida tras el asalto al Capitolio, Trump encontró otras formas de comunicarse con su base. A través de comunicados, entrevistas y eventos públicos, siguió atacando a la administración de Joe Biden y promoviendo su mensaje de Make America Great Again. Mientras tanto, dentro del Partido Republicano, su figura seguía generando división. Algunos líderes lo consideraban el futuro del movimiento conservador, mientras que otros buscaban distanciarse de su estilo polémico. En las elecciones de mitad de mandato en 2022, Trump respaldó a decenas de candidatos afines a su ideología. Algunos triunfaron, otros fueron derrotados, pero quedó claro que su influencia dentro del partido seguía siendo fuerte. A pesar de los escándalos y de las investigaciones en su contra, su popularidad entre un sector importante del electorado conservador se mantenía intacta. El 15 de noviembre de 2022, Trump anunció oficialmente su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024. Con este anuncio, se convirtió en el primer expresidente en la historia reciente de Estados Unidos en buscar regresar al poder después de perder una reelección. En sus discursos, reiteró sus promesas de fortalecer la economía, endurecer las políticas de inmigración y recuperar América de lo que él llamaba el fracaso de la administración Biden. Su regreso a la carrera presidencial generó un nuevo capítulo en la política estadounidense. Con rivales tanto dentro como fuera de su partido, su candidatura desató una batalla política que definiría el futuro del país. Para sus seguidores, Trump representaba un líder fuerte que desafiaba al establishment. Para sus críticos, su retorno significaba un nuevo periodo de división y controversia. A medida que la carrera presidencial avanzaba, el mundo observaba con atención. ¿Sería capaz de lograr lo impensable y regresar a la Casa Blanca? Su historia aún no estaba escrita por completo. Donald Trump ha sido, sin duda, uno de los líderes más polarizantes de la historia moderna. Su impacto en la política, la economía y la sociedad estadounidense ha sido profundo y duradero. Mientras el mundo observa con atención su próximo movimiento, la pregunta sigue en el aire: ¿volverá a la Casa Blanca para cambiar el rumbo de la historia una vez más? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que un segundo mandato de Trump sería beneficioso o perjudicial para Estados Unidos y el mundo? Suscríbete a Ancestra Podcast para más historias sobre los líderes que han cambiado el destino de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje.